Sujón poseía un sistema que hacía su velocidad de aprendizaje asombrosa. Aprendía técnicas de rangos en 1 segundo, las de rango maestro en 2, y las técnicas perfectas de rango SSS en solo 3 segundos. En medio de un entrenamiento, 2 estudiantes se enfrentaban en un combate. Un golpe fuerte impactó, y el que lo recibió inhaló con fuerza, quejándose de que le dolía muchísimo. Sin embargo, su oponente simplemente se echó a reír, observando que el puño Bra de Sujón claramente había mejorado otra vez y preguntándose en voz alta si ya había alcanzado un nivel micro. Sujón permaneció tranquilo y comentó que solo había logrado atravesar ese nivel hace 2 días. En aquel mundo, las artes marciales se dividían en rangos: básico, competente, micronivel, experto y perfecto. Alcanzar el micronivel ya situaba a alguien por encima de la mayoría. El otro alumno no pudo evitar admirarlo, afirmando que, solo con el puño Bra, nadie más en su clase podía compararse. Preguntó si Sujón había terminado de descansar para seguir practicando, pero el dolor del golpe seguía presente y no quería recibir otro. Calificándolo de maniático de la cultivación, le indicó que se iba a casa a comer y le hizo una despedida educada a Maestro Lee. Este último le recordó que arreglara su ropa antes de partir, y luego se volvió hacia Sujón, finalmente preguntándole por qué aún no había pagado los 30.000 yuanes de matrícula para el departamento de artes marciales, ya que las solicitudes cerraban el próximo mes. Sujón dudó y pidió unos días más para hacer el pago. El maestro le suspiró, comprensivo con su situación familiar, pero reiteró que las reglas eran las reglas y no podía hacer nada. Tras que todos se marcharon, Sujón se quedó practicando en solitario. Por más que repitiera sus movimientos, una idea constante rondaba en su mente: esa cuota de 30.000. Sus recuerdos volvieron a él con claridad. Cuando tenía solo 3 años, sus padres fallecieron en un conflicto con bestias feroces. Desde entonces, vivió con su tío y su tía. Cuando descubrieron su talento en las artes marciales, lo apoyaron en todo lo posible para que progresara. En un tiempo donde las bestias peligrosas vagaban libremente, los practicantes ganaban bien y él entrenaba para mejorar su vida. Sin embargo, ahora sentía que solo complicaba las cosas para sus seres queridos. Más tarde, en un rincón tranquilo, regresó a la pequeña vivienda en estado ruinoso que llamaba hogar. Preguntó en susurro si el alquiler estaba cerca de vencerse y cuánto les faltaba por pagar. La voz de su tío fue la primera en responder, diciendo que el alquiler podía esperar y que primero debía pagar la matrícula. Luego, su tía añadió que, con tal talento, Sujón lograría triunfar algún día y que no podían permitirse retenerlo. Mencionó casi de pasada que dejaría de tomar sus medicinas, pues no le hacían efecto y así ahorrarían plata. Su tío la corrigió rápidamente, asegurando que él buscaría un trabajo adicional en su lugar y que ella debía descansar bien, centrada en su salud. Todo lo demás, afirmó, se resolvería con el tiempo. Al escuchar todo aquello desde las sombras, Sujón sintió como un nudo apretado le oprimía el pecho, mientras una tristeza silenciosa le invadía el alma. No pudo evitar pensar en la locura de este mundo, tan retorcido que había transformado su vida en algo que apenas reconocía. Por todas partes, la avaricia dominaba a la gente. Incluso para inscribirse en algo en lo que tenían talento, debían pagar una suma de dinero que él no podía ganar, pues carecía de esa habilidad. Si realmente hubiera tenido facilidad para hacer dinero, quizás no habría sido tan talentoso en las artes marciales. Cuanto más reflexionaba, más sentía que el mundo se volvía aún más loco. Con un suspiro, apartó esos pensamientos y abrió la puerta, anunciando su regreso. La tía, que lo trataba como si fuera su propio hijo, se apresuró a cuidarlo, preguntando por qué había practicado tan tarde y diciendo que seguramente estaría exhausto. Sujón intentó hacerse cargo de las tareas, ofreciéndose a encargarse, pero ella lo detuvo con una sonrisa, asegurándole que no era nada y que debía descansar para afrontar el día siguiente con fuerzas. El tío también le instó a que hiciera lo mismo, insistiendo en que descansara pronto. Sin embargo, al volver a su habitación, el sueño se resistía a llegar, permaneció despierto, con la mente dada vueltas en pensamientos que no cesaban. Sus tíos ya habían sacrificado tanto por él, no podía permitir que eso siguiera ocurriendo.
Esta vez, resolvería sus problemas por sí mismo. Solo había un lugar que podía ofrecer una recompensa a un artista marcial dispuesto a ganar en pocos días, la arena clandestina del Mariscal. Al día siguiente, un estruendoso anuncio resonó en las calles. Se invitaba a los participantes a la prueba del aprendiz del Mariscal, donde solo importaba la victoria o la derrota, sin importar el costo de la vida. Aquella era la arena subterránea del Mariscal, una ruleta de peligros y premios. El locutor mencionó que ese día se presentaba un combatiente llamado Señor Minotauro, cuya misión era vencer en 4 combates consecutivos para llevarse un premio de 60.000 en monedas de oro. Si fallaba, no obtendría nada. La multitud fue instruida para observar con atención. Los espectadores murmuraron entre sí, sin reconocer al retador. Algunos lo consideraron un novato, otros se burlaron, diciendo que lanzarse directamente a esa arena era como buscar la muerte. A un costado, el presentador se acercó a Minotauro y le susurró con voz firme que mostrara algo de pasión y avivara la atmósfera. El muchacho lució confundido y preguntó cómo hacer eso. El locutor se frustró un instante y le sugirió que provocara a la gente, lanzara algunas palabras fuertes. Era la mayor dificultad para los principiantes, saber cómo encender a la multitud. Minotauro comprendió el consejo, y con un rugido gritó que, por debajo del nivel de un artista marcial, él era invencible, llamando a todos los débiles a enfrentarse a él. La multitud estalló en gritos y exclamaciones. Algunos lo tildaron de arrogante, otros aplaudieron su valentía. La tensión se intensificó rápidamente. Un espectador soltó una carcajada y dijo que ese tipo no entendería cómo acaba, lo que alimentó aún más la combustión del ambiente. La ovación se multiplicó desde todos lados, algunos gritaron que estaba bien así, mientras otros, impulsados por la furia y la emoción, agitaban las manos y vociferaban. El público clamaba por sangre, algunos soltaban maldiciones en medio de la tensión creciente, mientras la anunciadora proclamaba que la pelea había comenzado oficialmente. Detrás de la máscara del Minotauro, Sujón permanecía sereno, percibiendo claramente la pesada intención de matar que impregnaba el aire propio de la arena clandestina. Sin embargo, ese lugar era la vía más rápida para reunir el dinero necesario para su educación. Ganar unas cuantas rondas con el puño de Bajra valdría cada esfuerzo. Su primer oponente se acercó diciendo que era un arrogante y que iba a jugar con él un rato. Sujón apenas le prestó atención, evaluando al contrario con calma. La fuerza del adversario era notable, pero su equilibrio parecía inestable, por el aspecto, no sería difícil derrotarlo. Cuando vio que el enfrentamiento comenzaba a distraerlo, el rival se irritó y lanzó un puñetazo directo. Sujón lo esquivó con suavidad y, con una soltura impecable, asestó un golpe que le golpeó la mandíbula, haciendo que el enemigo retrocediera hasta su lugar inicial. Inmediatamente, la anunciadora perdió la compostura. Ya empezaba a sentir afinidad por aquel luchador enmascarado, incluso bromeó que quizás algún día querría invitarlo a salir. Entre risas, anunció que Minotauro había logrado su primera victoria, y la multitud estalló en vítores y júbilo. Luego, un segundo retador tomó la pista, con una expresión de desprecio hacia el anterior, asegurando que había sido pura suerte, y que esta vez sería diferente. Sujón simplemente expresó con un gesto cortés su interés en proceder, observando con calma a su nuevo adversario. Por su complexión, parecía poseer una fuerza respetable, ideal para comprobar cuán poderosa era su puño Bajra. El hombre gritó y se lanzó con un golpe potente, Sujón lo interceptó de frente. Con un solo impacto del puño de Bajra, destrozó la fuerza del ataque. El desafiante quedó atónito ante la potencia con la que había sido atravesado. Sujón ya detectaba la diferencia, fuerte, sí, pero aún inferior a él. Tras resistir una contraofensiva, que había confiado demasiado en su fuerza superior, dejando su cintura vulnerable, Sujón reaccionó con una patada brutal. El rival fue lanzado fuera del escenario, igual que el primero. El ambiente en la arena se volvió una algarabía. Algunos maldecían sorprendidos, otros gritaban que aquel enmascarado era de una fuerza insana. La anunciadora anunció con entusiasmo que Minotauro había logrado 2 victorias consecutivas. La multitud aumentaba su entusiasmo, casi ensordeciendo con su ruido.
En un rincón más discreto, unos espectadores bien vestidos observaban con atención aguda. Uno de ellos murmuró que aquel joven ni siquiera era un semiartista marcial, y aún así su fuerza superaba ampliamente a la media. Sin duda, era alguien fuera de lo común. La voz de la anunciadora resonó nuevamente, anunciando la tercera victoria consecutiva del enmascarado. En la zona de espectadores, uno comentó que, aunque el chico era mejor que el peor, no alcanzaba a ser uno de los mejores, y que alguien así podía ser un buen candidato para un amaño de combates. Desde atrás, un joven enmascarado intervino diciendo que él se encargaría de eso. Un anciano le recordó que no debía revelar que ya había alcanzado el nivel de artista marcial para evitar problemas. Tras acumular numerosas victorias, Sujón empezó a sentirse cada vez más confiado en sus habilidades. Para él, los oponentes comunes, incluso los aprendices marciales normales, ya no representaban un verdadero reto. Con su puño Vajra perfeccionado a nivel microscópico, bastaba una victoria más para embolsarse los 60.000 en premios que estaban en juego. Justo en ese instante, la multitud se agitó de repente. La gente gritaba que la loba blanca estaba entrando en la arena. Cuando la figura enmascarada apareció, el público estalló en vítores y asombro. Algunos comentaron que la loba blanca era una semiartista marcial. Otros protestaron, diciendo que enfrentarse a un aprendiz marcial y a una semiartista era, en realidad, hacer trampa. A Sujón le invadió un ligero malestar en el pecho. La presencia de una semiartista complicaba el combate, pero retroceder no era una opción. No podía permitirse perder en ese momento. La loba blanca se detuvo frente a él y lo observó detenidamente antes de hablarle con calma, animándolo a no tener miedo y asegurándole que podía contenerse. La voz del anunciador cortó el momento, proclamando que ese era el combate final del desafío, y ordenó el inicio de la pelea. Ambos guerreros se lanzaron con toda su fuerza. Sujón sintió de inmediato la diferencia en sus niveles de cultivo. Como el suyo era más bajo, no tuvo más remedio que arriesgarse con su primera embestida. Su puño avanzó a toda velocidad, enviando ondas de choque visibles que rompieron el aire. El impacto sacudió la arena con tal fuerza que parecía que todo temblaba. La colisión resonó dando prueba de un poder aterrador en ambos. En el instante en que sus puños colisionaron, el corazón de Sujón dio un vuelco. Algo andaba mal. La fuerza que percibía no coincidía con la de un semiartista. El oponente era, en realidad, un verdadero artista marcial que, de manera deliberada, había contenido su vitalidad. Una ola de tensión lo invadió. Nunca pensó que fuera a aparecer una criatura de esa magnitud sin previo aviso. La loba blanca respiró profundamente antes de lanzarse a la ofensiva, desatando un ataque con el puño torrente relámpago. Uno tras otro, sus golpes caían con una rapidez abrumadora, cada uno más potente que el anterior. Bajo la intensidad del embate, Sujón fue obligado a retroceder, con el cuerpo adolorido por la repetición del castigo. Entonces comprendió la verdadera fuerza de un artista marcial auténtico. La multitud quedó estupefacta. Alguien reconoció la técnica y exclamó que se trataba del pacto de los 3 ecos relámpago. Nadie esperaba ver una maniobra así en esa pelea, y la sorpresa fue suficiente para justificar la entrada. Otros, sin embargo, sacudieron la cabeza, pensando que Minotauro ya estaba perdido. Para ellos, la derrota ya era inevitable. Pero la loba blanca no pensaba detenerse, sus ataques no cesaban, ejerciendo presión sin piedad. Después de unos momentos, parecía claro que comenzaba a aburrirse. Le dirigió unas palabras al Minotauro, diciendo que defenderse únicamente era inútil y que debía contraatacar, que quería ver qué fuerza auténtica poseía de verdad. Por ahora, el Minotauro solo podía bloquear, aunque sus defensas comenzaban a desgastarse. Los golpes lo atravesaban y lo hacían sentir un dolor insoportable con cada impacto. Sabía que si seguía así, perdería sin remedio. Necesitaba encontrar una oportunidad para contraatacar, pero los golpes de la loba blanca eran demasiado rápidos y persistentes, sin dejarle resquicio alguno. Y entonces, la oportunidad surgió por fin, un puño directo y contundente avanzó hacia la mandíbula del Minotauro. El impacto lo lanzó por los aires, y cayó con fuerza al suelo. Yaciendo allí,
Su vista se tornó borrosa mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse. Antes de que pudiera recuperarse, White Fox se acercó con calma y le habló con serenidad. Le advirtió que no recibiría ni una moneda del premio por aquel combate. Sin embargo, su maestro estaba dispuesto a ofrecerle una oportunidad. Si Minotauro aceptaba colaborar con ellos en los arreglos en el futuro, le pagarían el equivalente a la cantidad que había ganado en aquel enfrentamiento. A pesar de que White Fox presionaba su rostro con el pie, Minotauro rechazó sin dudarlo. Dijo que jamás haría algo tan deshonesto. White Fox quedó momentáneamente sorprendido por aquella respuesta tan firme. No esperaba una negación tan rotunda. Recuperando la compostura, le advirtió que pensara bien, pues rechazarles tenía un precio que no podía permitirse pagar. Minotauro replicó preguntando si las personas que actuaban así merecían llamarse verdaderos artesanos marciales. Esa fue la línea que desató el límite. White Fox manifestó que no había nada más que discutir y, en un tono frío, añadió que, dado que Minotauro no cooperaba, no le quedaba otra opción que seguirles para poder soñar con ser un verdadero artista marcial en el futuro. Al intentar herirle, esas palabras resonaron en la mente de Minotauro con agudeza, como una incisión. Convertirse en artista marcial. Un impulso instintivo se activó en él. Se apartó con rapidez en el último instante, esquivando por poco el golpe. No podía permitirse quedar paralizado, debía levantarse. Resollando, volvió a entrar en la pelea. White Fox le observó con sorpresa al ver cómo Minotauro se recompuso, con los ojos ardiendo de determinación. Él no podía caer allí, no en ese momento. Algo en su interior se quebró y una chispa de fuerza renovada surgió en su cuerpo magullado. White Fox no pudo ocultar su asombro. Claramente, había lanzado un puñetazo de poderosa ráfaga anteriormente, y, sin embargo, aquel hombre seguía en pie. Pero en su corazón, Su-Hong mantenía una claridad dolorosa. Deseaba convertirse en artista marcial. No podía permitir que los sacrificios que sus tíos habían hecho durante tantos años se perdieran. Quería ofrecerles una vida mejor. Pero, ¿realmente eso significaba que debía abandonar los principios que un artista marcial debe defender? La respuesta llegó casi sin dilación, no. Nunca aceptaría esa clase de futuro. Justo en ese instante ocurrió algo extraño. Una ventana de estado translúcida apareció de repente justo frente a sus ojos. Palabras frías y sin emociones flotaban en ella, preguntándole cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su futuro y por su fe. Su-Hong no dudó ni un momento. Sus ojos ardían con una intensidad feroz mientras respondía sin la menor duda que estaba dispuesto a renunciar a todo. La notificación volvió a preguntarle si realmente estaba dispuesto a pagar ese precio. Minotauro contestó igual que antes, todo. En cuanto soltó esa palabra, algo en su interior empezó a transformarse. La sombra que proyectaba en el suelo se retorció y se estiró, tomando lentamente la forma de una criatura terrorífica. Su-Hong quedó atónito. No tenía idea de dónde estaba ni a quién pertenecía esa sombra que se cernía tras él, perteneciente a una bestia desconocida y colosal. Antes de que pudiera preguntar algo, esa existencia habló, diciéndole que le ofrecería esta oportunidad. Una aura desconocida envolvió a Su-Hong, y en ese preciso momento apareció otra ventana translúcida con su información detallada. Su nombre, Su-Hong, vitalidad, 85, espíritu, 23. Su físico era un cuerpo mortal, y la misión se desarrollaba en el camino de la arena. Sus habilidades marciales incluían el puño Vajra al nivel micro 7%, la palma flotante luminosa al 35% y el paso vacío al 56%, en tanto, su valor como mariscal era 0. Su-Hong miró la pantalla con incredulidad, con la sensación de que realmente mostraba todos sus atributos. Movido por impulso, extendió la mano y tocó la sección de la misión, preguntándose si funcionaba como una pantalla táctil. Al instante, apareció una notificación nueva. Misión aleatoria. Camino de la arena. Descripción: el camino hacia el poder está lleno de obstáculos. Ciudadano, perfecciona tus artes marciales aquí y elimina a la zorra blanca aguardando en el exterior. Objetivos:
pulir tus técnicas marciales, elevar tu puño Vajra al nivel dominado, y mejorar la palma flotante luminosa y el paso vacío hasta el nivel micro. La recompensa de la misión era una guía para principiantes. El progreso actual mostraba el puño Vajra en nivel micro. Una nota destacaba que completar la misión desbloquearía dicha guía. Antes de reflexionar más, un golpe de puño repentino se dirigió directamente a su rostro. Su-Hon se agachó instintivamente y al mirar hacia arriba quedó paralizado. Frente a él había alguien que se parecía exactamente a él. El clon se movía con una forma impecable, empleando el puño Vajra con una sutileza mucho más avanzada que la suya. Cada movimiento era preciso y estándar, como extraído de un libro de entrenamiento. Con un ejemplo tan perfecto delante, no podía dejar pasar la oportunidad. Mientras intercambiaba golpes con el clon, se dio cuenta de algo. No era solo una pelea, era una demostración. En medio del enfrentamiento, notó otra cosa, la habilidad con el puño Vajra había aumentado rápidamente. Antes era 7% y ahora había llegado a 10%. La mejora fue tan veloz que se le ocurrió que este lugar le permitía subir de nivel sus habilidades marciales a una velocidad estupenda. Continuó luchando, aprendiendo y ajustando con cada choque, logrando que su dominio subiera progresivamente. Finalmente, alcanzó el 100%. La palma flotante luminosa quedó completamente dominada, y con un solo golpe envió volando al clon. La habilidad del paso vacío también llegó a pleno dominio, y el puño Vajra quedó perfeccionado. Exhausto, Su-Hon respiró profundamente y asintió con una sonrisa sincera. Muchas gracias. Una notificación sonó felicitándole por completar la misión del camino de la arena. Las recompensas ya habían sido entregadas y el sistema preguntó si aceptaba regresar a la realidad. Sin dudar, eligió que sí. En el instante siguiente, volvió a la arena, donde aún llevaba la máscara de Minotauro y se encontraba frente a la zorra blanca. Ella cargó de inmediato, burlando que el Minotauro seguía fingiendo ser misterioso, y desató otra ronda de golpes atronadores. Al igual que en ocasiones anteriores, los golpes eran rápidos y feroces, portadores de una fuerza aterradora. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. El Minotauro, con calma, comentó que la velocidad de los ataques era demasiado baja. Se deslizaba con facilidad ante cada golpe, con movimientos ligeros y precisos. Antes de que el zorro blanco pudiera reaccionar, una mano golpeó directamente en su rostro, destrozando la máscara y haciendo que cayera al suelo. La arena quedó en silencio absoluto, el público quedó boquiabierto, sin poder creer lo que veía. El Minotauro permanecía erguido en el centro del cuadrilátero, mientras el zorro yacía inmóvil a sus pies. Con serenidad, el Minotauro preguntó cuándo recibiría el dinero del premio, ya que había ganado el cuarto combate. El presentador quedó atónito, tartamudeando algunas palabras, hasta que la voz del sistema resonó en el recinto proclamando oficialmente la victoria del guerrero. Había defendido con éxito su título y conquistado el gran premio de 60.000. Entre la multitud, la expresión del maestro se ensombreció. Vajra, con el puño cerrado, no podía creer que un simple aprendiz marcial pudiera alcanzar tal nivel. La mayoría de los verdaderos artistas marciales no llegaban a semejante punto. Descubriendo que algo no encajaba, ordenó discretamente a sus hombres que lo siguieran y averiguaran quién era en realidad aquel que se hacía llamar Minotauro. Sin demora, aceptaron la instrucción. Al salir de la arena, Su-Hon detectó rápidamente que lo estaban siguiendo. En cuanto sus perseguidores se acercaron, se lanzó al movimiento, con una velocidad tan explosiva que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Los cazadores se detuvieron, confundidos, incapaces de entender a dónde se había esfumado. Sin embargo, sabían que no podían rendirse, su jefe requería respuestas. Oculto y seguro, Su-Hon se mordió el labio con satisfacción, burla interior por su capacidad de evadir el rastreo. Una hora después, ya estaba en su casa. Cuando su tía y su tío vieron la enorme pila de dinero que llevaba, quedaron completamente sorprendidos. Su tío, en tono de broma, preguntó si había robado un banco, sin entender de dónde había salido tanto dinero. Su-Hon explicó con naturalidad que había estado en un dojo como sparring,
y que el maestro había valorado su talento y decidido apoyarlo en sus estudios marciales. Ambos le preguntaron si ese era el mismo dojo que siempre criticaban por ser tan tacaño. Él los miró y les preguntó si todavía no confiaban en él. Al ver su expresión seria, ambos se sonrieron. El tío rió y aseveró que así era, Little Hon jamás mentiría. La tía asintió, diciendo que su pequeño Hon tenía un futuro brillante por delante. La alegría los invadió tanto que no encontraron palabras para expresarlo. Más tarde, esa noche, su Hon subió solo al techo de la casa. Sentado allí, bajo el cielo silencioso, levantó la vista hacia la luna brillante y hermosa. En aquel momento, un muchacho comenzaba lentamente a convertirse en un hombre. En su mente repasó todo lo ocurrido, la inscripción para el examen de artes marciales ya estaba resuelta, el alquiler pagado, y sus gastos médicos cubiertos, sin preocupaciones. Pensar en todo eso le provocó una risa de alivio, sabiendo que todo marchaba en la dirección correcta. Al acceder a la interfaz del sistema, Su-Hon reconoció que la capacidad de convertir ese peligro en seguridad en esta ocasión dependía plenamente de aquel enigmático sistema. Al observar más de cerca, notó que, aparte de sus niveles en habilidades de Marsal, el resto de sus estadísticas apenas habían cambiado. Su mirada se fijó en un aspecto en particular, el valor de Marsal. Entonces, entendió que esa era la función de aquel recurso. Una nueva notificación apareció señalando que había vencido a un oponente de nivel superior y había obtenido 75 puntos en el valor de Marsal. Este valor podía usarse para incrementar la vitalidad y las habilidades relacionadas, pero el sistema le advertía que hiciera un uso prudente de él. Su-Hon decidió ponerlo en práctica inmediatamente. Al añadir puntos a su vitalidad, una ola de energía ardiente explotó en su interior, como llamas que recorrían sus venas con intensidad. Rápidamente verificó los números, su vitalidad alcanzaba ahora 90, un nivel propio de un semiartista marcial. Sin dudar, decidió invertir toda la cantidad restante de su valor de Marsal en aumentar esa vitalidad. La cifra siguió subiendo y, con cada incremento, su fuerza física se hacía más patente. Su cuerpo se sentía más ligero, más poderoso y vital que nunca. Bajo la luz de la luna, Su-Hon apretó los puños, sintiendo cómo las transformaciones se asentaban en él. Era solo el principio. Luego de calmarse un poco, comentó para sí que no solo su fuerza física había mejorado, las heridas que cubrían su cuerpo estaban casi por completo sanadas, y en su cuerpo fluía una energía inagotable. Con esa vitalidad de sobra, sintió el deseo de poner a prueba su poder en una situación real. Saltó sobre los tejados con agilidad, buscando un lugar adecuado y pronto recordó una opción, el campo de entrenamiento de la escuela. Allí había un medidor de poder de combate. Era perfecto. Sin demora, llegó al campo de prácticas exterior del primer instituto de la Ciudad de las Estrellas. El lugar estaba tranquilo, y en la oscuridad se veía un único medidor de nivel 1, descansando. Concentrando toda su energía ardiente, Su-Hon se estiró, decidido a controlarse y usar solo el 70% de su fuerza. Cuando su puño impactó contra la máquina, el sonido fue agudo y contundente. Por un instante, su corazón dio un salto, impresionado por la dureza del golpe. Pero pronto notó que algo iba mal. La máquina chisporroteó y se apagó. La observó boquiabierto, sin poder creer lo que veía, y rápidamente empezó a preocuparse. La calidad del medidor era claramente deficiente. ¿Le harían pagar por ello? Decidió que lo mejor era marcharse sin causar más problemas. Justo en ese momento, una voz sonora preguntó desde atrás quién hacía tanto ruido en medio de la noche. Su-Hon no esperó respuesta y salió corriendo. Pocos instantes después, un cuidador furioso se acercó y vio la máquina destruida. Murmuró enojado que solo esas dos molestas criaturas, Chun-San y Lewo, podrían ser responsables de algo así. Apretando los dientes, juró que, cuando comenzara el próximo curso, se aseguraría de educarlos apropiadamente. El gimnasio del primer instituto de la Ciudad de las Estrellas estaba lleno y resonaba con el eco de varias voces y movimientos. El lugar estaba abarrotado, con todos los estudiantes apretados contra las paredes, y Su-Hon se mezclaba entre ellos.
Mientras esperaban, escuchó a alguien mencionar que Chun-san había sido golpeado, lo que de inmediato llamó su atención. Movido por la curiosidad, preguntó qué había ocurrido. Alguien a su lado dijo que había oído que Chun-san había destrozado el probador de potencia de combate en el campo de entrenamiento exterior en plena noche y se había negado a admitirlo. Por esa razón, el director lo había castigado en el acto. Al escuchar esto, Su-hon sintió una ligera incomodidad, pues resultaba que alguien más había aceptado la culpa por su desmán. Sin embargo, también no pudo evitar sentirse aliviado, ya que si en realidad lo hubieran atrapado, no habría podido pagar el daño al probador. Antes de que pudiera seguir pensando en ello, una voz resonó en el salón, pidiéndole silencio. Conferenció que invitaban a un viejo compañero, un artista marcial de tercer nivel llamado Chantion, para enseñarles una técnica de rango C, el puño ráfaga de trueno, y les indicó que debían aprenderla con empeño. La sala se llenó de emoción. Algunos exclamaron que era la primera vez que veían en vivo a un artista de tercer nivel. Otros comentaron que las artes marciales de rangos enseñadas en dojos externos solían costar cientos de miles en matrícula. Pero al escuchar el nombre, los ojos de Su-hon brillaron. Puño ráfaga de trueno, era la misma técnica que había utilizado la Zorro Blanco en la arena clandestina. Un solo golpe producía un impacto equivalente a 3 golpes normales, una potencia indiscutible. Fuera, incluso solo la tarifa de inscripción para aprender algo así costaría una fortuna, y él no pensaba dejar pasar esa oportunidad. Chantion no perdió tiempo en palabras. Anunció que demostraría la técnica 10 veces, de principio a fin, y que cuánto pudieran aprender dependería únicamente del esfuerzo de cada uno. Luego, dio un paso adelante, ajustó su postura y comenzó con un grito de puño ráfaga de trueno. Su puñetazo salió disparado con una fuerza imparable y dominante. El sonido de truenos retumbó en todo el gimnasio. Mientras demostraba, explicó, a nivel básico, un golpe genera un trueno. En nivel competente, 3 truenos. A nivel micro, 5. En nivel dominado, 7, que es su estado actual. Tras la demostración, 7 sonidos estruendosos resonaron, haciendo vibrar el aire. Después de gastar tanta energía aura, Chantion tomó respiro para regular su respiración. Añadió que en el estado perfecto, se podrían alcanzar 9 truenos en un solo golpe. Sin embargo, aconsejó a los estudiantes que no buscaran metas demasiado altas, si apenas lograban comprender los conceptos básicos, eso sería suficiente. Tras una breve pausa, anunció que comenzaría una segunda demostración, invitándolos a seguir sus movimientos. La sala se llenó rápidamente de estudiantes lanzando gritos de combate, intentando imitar sus técnicas. Las horas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, y uno a uno, empezaron a derrumbarse por el agotamiento. Algunos se quejaron de que no lograban entender nada. Algunos se quejaban de estar completamente exhaustos. Otros, tercos, seguían practicando, preguntando si alguien había descubierto el truco, aunque sus cuerpos claramente pedían clemencia. Uno de los amigos de Su-hon se secó el sudor y suspiró, comentando que las artes marciales de categoría C eran demasiado difíciles de aprender. Al mirar a su alrededor, de repente se dio cuenta de que Su-hon no estaba por ninguna parte. Por un momento, pensó que tal vez ya la había dominado, pero rápidamente se preguntó hacia dónde podría haberse dirigido. En ese instante, cerca, resonó una carcajada de entusiasmo. Alguien anunció con orgullo que había alcanzado con éxito el nivel básico. El amigo se volvió y vio a Chun-san allí, luciendo satisfecho de sí mismo. Una oleada de envidia le invadió. No era de extrañar que todos consideraran a Chun-san un genio. ¿Cómo debía estar estructurado su cerebro? El director avanzó rápidamente, presentando a Chun-san como el alumno más brillante de la escuela, y preguntó si Chun-tiong quería guiarlo aún más lejos. Los estudiantes se agolpaban en torno a ellos, llenando a Chun-san de elogios y llamándolo una verdadera prodigio. Sin embargo, Chun-tiong no estaba impresionado. Comentó con indiferencia que eso apenas contaba como talento excepcional. En otras ciudades, alcanzar ese nivel simplemente era un paso más en el camino. La multitud salió al exterior, mientras la conversación continuaba.
Chun Tan se quejó con el director de que los estudiantes en esa época no eran nada impresionantes, haciendo que el viaje pareciera en vano. Internamente, sospechaba que la escuela se centraba demasiado en aceptar alumnos con dinero, más que en buscar talento real. Aún así, por apariencia, se consoló diciendo que al menos un estudiante había llegado al nivel básico, y que por ello había recibido una buena remuneración. En voz alta, preguntó si realmente esperaba encontrar un genio de primera categoría allí. El director coincidió en que el camino de la cultivación marcial era despiadado y que el talento era muchísimo más importante. Solo el trabajo duro sin oportunidad no era suficiente. Justo cuando estaban en ello, un sonido repentino cortó el aire. Ambos se quedaron frozen y levantaron la vista hacia su origen. 7 golpes consecutivos de estruendo. 7 golpes de puño que resonaron como truenos. Sus rostros cambiaron de inmediato. Exclamaron con incredulidad, preguntándose cómo podía haber alguien en la escuela capaz de tal nivel. El director quedó aún más sorprendido, diciendo que eso era imposible. Jamás había oído hablar de alguien así en la escuela. Solo entonces se dio cuenta de otra cosa. No reconocía a ese alumno. El joven no había pagado ninguna cuota extra. La mirada fija en su vestimenta, el corazón dio un vuelco. Esa uniforme claramente lo identificaba como alumno. La conmoción fue profunda. Si las cosas hubieran ocurrido según su deseo, probablemente ese estudiante ni siquiera habría calificado para asistir a la clase. Y aún así, incluso Chun Tiong se quedó boquiabierto. Murmuró que solo había enseñado medio día, y alguien ya había alcanzado el nivel dominado. La mente del director quedó en blanco. Preguntó si habría oído bien. ¿9 golpes? ¿Realmente eran 9 sonidos? Chunhyun permaneció allí en silencio, sin poder articular palabra, mientras un torrente de emociones lo abrumaba hasta casi hacerlo llorar. La tensión en su rostro era palpable, reflejando una mezcla de asombro y angustia. Por su parte, el director no estaba en mucho mejor estado, nunca imaginó que alguien sin recursos económicos pudiera poseer un talento tan alarmante. Al ver a Chunhyun paralizado, preguntó qué le ocurría. Finalmente, Chunhyun respiró hondo y comprendió todo con claridad. De repente, todo adquirió sentido, como si una luz iluminara su mente. Sin decir nada más, ajustó su postura y lanzó un poderoso golpe de furia, un golpe de trueno que hizo temblar el ambiente. El aire se partió en varias explosiones resonantes. 6 fueron los sonidos que estallaron en rápida sucesión. El director estuvo a punto de saltar de susto. Parecía que, con aquel ataque, Chunhyun había alcanzado una nueva etapa en su entrenamiento. Con una chispa de emoción en los ojos, observó su propio puño y confesó que esa técnica le había inspirado más que en todos estos años. Sin esa chispa, quizás nunca hubiera logrado avanzar en su vida. Sin embargo, la realidad volvió a golpear con fuerza en su mente. No era momento para celebraciones. Con urgencia, instó al director a buscar al estudiante que había desaparecido. El director reaccionó rápidamente y empezó a correr hacia la dirección señalada. Lamentablemente, al llegar, la persona ya no estaba allí. Por su parte, Su-hon, con un pensamiento en mente, ya había alcanzado su objetivo. Mientras se alejaba, reflexionaba que cultivar su arte marcial llamado Kank era mucho más arduo que dominar el puño de Dank Badra. Su puño del Rus del Trueno había alcanzado el reino perfecto. Ahora, su preocupación principal era cómo acumular más puntos de valor marcial para avanzar rápidamente y convertirse en un verdadero maestro. Una pelea a vida o muerte en una arena clandestina no era una opción frecuente. Si lograba obtener puntos sencillamente mediante combates normales, sería mucho mejor. Poco después, llegó a su lugar de trabajo, el Dojo Rising Thunder. Era el sitio donde entrenaba. Dentro, los alumnos estaban practicando como siempre. Al ver que él entraba, uno de ellos preguntó por qué había venido ese día. Su-hon respondió con calma que no había mucho movimiento y que solo había pasado a practicar un rato. Justo entonces, un fuerte golpe resonó en el pasillo. Un alumno fue lanzado al suelo de forma abrupta. Mirando desde arriba,
Otro joven se burló diciendo que si alguien osaba decir que su maestro enseñaba mal, primero debería reconocer su propia ignorancia en lugar de poner excusas. Sujón se acercó con tranquilidad y preguntó qué había pasado allí. Un alumno cercano explicó que Sujón no había estado presente últimamente, por lo que no estaba al tanto. El maestro de aquel alumno era un instructor recién llegado, aparentemente muy fuerte, pero que despreciaba a los estudiantes comunes y enseñaba de forma bastante prepotente. Además, su discípulo, un muchacho llamado Leyen, también poseía gran fuerza. En ese momento, otro alumno fue derribado al suelo. Leyen lo miró con desdén y afirmó que, con ese nivel, todavía se atrevía a desafiarlo. Antes de que la situación se agravara más, Sujón intervino, sujetando la muñeca de Leyen y diciendo que ya era suficiente. Leyen lo miró con irritación, exigiendo saber quién era aquel desconocido y ordenándole que soltara si tenía valor para hacerlo. Lean afirmó que podía resolver el asunto en la arena enfrentándose en un duelo 1 contra 1. Sujón no se echó atrás y aceptó con calma. En ese momento, una voz interrumpió, preguntando qué sucedía y anunciando que la clase estaba a punto de comenzar. Lean retiró la mano con una sonrisa burlona y comentó que Sujón había tenido suerte esa vez. Al verlo marcharse, Sujón no pudo evitar pensar que ese joven era demasiado arrogante. Poco después, el instructor anunció que ese sería el último día en que enseñaría la técnica del lanza de mar embravecido. Como de costumbre, solo la demostraría una vez, creyendo que nadie podría aprenderla tras un solo despliegue. Sin embargo, Sujón observó con atención extrema, porque para él, una sola vista resultaba suficiente, cada movimiento, cada desplazamiento de lanza, quedó perfectamente grabado en su mente. Cuando la demostración terminó, el instructor se giró para irse, diciendo que la cantidad de conocimiento que adquirían dependía únicamente de su esfuerzo. Inmediatamente, surgieron protestas entre los estudiantes. Algunos acusaron que la única demostración era un engaño, mientras otros se quejaban de que los que estaban en la última fila no alcanzaban a ver claramente. Pero Sujón ya había captado la esencia, la lanza parecía un dragón de río atravesando el mar, su impulso avanzando como ola sin fin, imparable. Comenzó a moverse, replicando con precisión cada movimiento aprendido. Por un momento, el silencio invadió la sala, solo para ser roto por exclamaciones de asombro. La gente miraba incrédula, diciendo que Sujón había conseguido aprenderla en un solo intento. Algunos murmuraban que jamás habían visto un talento marcial tan impresionante, mientras otros, con cierta amargura, pensaban que quizás ellos mismos eran demasiado tontos para entenderlo. La algarabía atrajo de nuevo a Lean, quien regresó preguntando quién había aprendido la técnica, soltando una risa burlona. Al verlo, notó cómo Sujón observaba con atención la fluidez del movimiento del lanza. Sus ojos se estrecharon, reconociendo que parecía haberlo entendido. Esto despertó su interés, y pensó que sería divertido poner a prueba a alguien así. Se acercó, levantó su lanza y le saludó diciendo que le daría algunas indicaciones al respecto. Con una sonrisa arrogante, levantó su lanza, la giró y apuntó con ella hacia Sujón, claramente invitándolo a que intentara. Repitió que le daría algunos consejos, y Sujón asintió tranquilamente. Alguien cercano intentó detenerlo, advirtiéndole que, aunque la actitud de Lean era terrible, su fuerza era real y Sujón no debería actuar con imprudencia. Pero él simplemente sonrió y le aseguró que no había de qué preocuparse. Avanzó, tomó su propia lanza y adoptó una postura respetuosa, diciendo que esperaba poder aprender de él. Esa sencillez enfureció aún más a Lean. De inmediato, le acusó de ser arrogante y decidió mostrarle la técnica del lanza del mar embravecido en un nivel micro. Sujón permaneció tranquilo, movió su lanza, ajustando discretamente su control y reprimiendo su impulso interno. La alcanzó un nivel de competencia, sin mostrar todo su potencial. Sujón quería simplemente que el joven frente a él entendiera claramente cuán absurdo resultaba su comportamiento. En el instante en que la lanza de Sujón se movió, Lean se quedó paralizado. Esa corriente, ese impulso, era inconfundible. Una técnica de lanza comparable a un mar embravecido, de nivel experto. Sin embargo, por más que intentara, la realidad no cambiaba.
A medida que la técnica alcanzaba la maestría, los movimientos de Sujón fluían como mareas irresistibles. Cuando ejecutó la forma, su oponente quedó inmóvil, incrédulo. No podía creer lo que veía. Un simple aprendiz marcial, alguien que aún no era un verdadero artista marcial, había llegado a dominar la técnica del mar embravecido a nivel experto. Algo que ni muchos practicantes con experiencia lograban. Pero lo que presenciaba era real. Una notificación del sistema apareció ante los ojos de Sujón, derrotó a un adversario de nivel superior. Valor de mariscal más 35. Entonces, esto realmente funcionaba. Incluso en un combate informal, podía obtener valor de mariscal. No necesitaba arriesgar su vida constantemente. Podía fortalecerse de manera estable mediante combates adecuados. Mientras tanto, el enemigo se encontraba en completo caos mental. Imposible. Absolutamente imposible. Tras años de entrenamiento, él había alcanzado ese nivel en tan poco tiempo. ¿Cuál era entonces el sentido de todo su esfuerzo? La incredulidad lo aplastaba. Antes de que las cosas pudieran empeorar más, Sujón retiró tranquilamente su lanza y dijo, «Ya basta». En ese momento, llegaron el instructor y otros observadores. Al ver la situación, el instructor intervino de inmediato y reprendió al discípulo. Cuando el joven intentó protestar, el instructor lo miró con dureza y, sin dudarlo, le dio una bofetada. Si ni siquiera puedes aceptar tu propio fracaso, lo reprendió, ¿qué clase de artista marcial crees que eres? Muchas personas presentes sintieron una especie de satisfacción ambigua. El discípulo siempre había sido arrogante, y verlo humillado era casi reconfortante. Sin embargo, la mirada del instructor pronto se dirigió a Sujón, sorprendida. Solo había demostrado esa técnica una sola vez, y este chico ya había alcanzado la maestría. Ni siquiera los genios de la capital imperial lograban algo así en tan poco tiempo. Tu talento es aterrador, dijo lentamente el instructor. Quizá ese muchacho sea arrogante, pero encontrarse contigo también es una suerte para él. Luego, le hizo una pequeña inclinación con las manos en señal de respeto. Hermano, el comportamiento de mi discípulo refleja nuestras fallas como maestros. Por favor, discúlpennos. Sujón quedó momentáneamente atónito, no esperaba que el hombre cambiara de actitud tan rápidamente. Este tipo cambia de rostro más rápido que pasar una página. Pensó para sí mismo mientras se alejaba del campo de entrenamiento. La fatiga finalmente lo alcanzó, pero era un cansancio agradable. Había obtenido mucho más de lo que esperaba ese día. No solo dominó el puño de la carrera del trueno y la técnica de lanza del mar embravecido, sino que también acumuló una considerable cantidad de valor de mariscal. Al caminar por el campus del primer instituto de la ciudad estelar, revisó en silencio todo lo ocurrido en su mente. Pronto llegaría el examen de ingreso, y los estudiantes adinerados ya estaban preparando armas de aleación de alta calidad. Si él quería competir, también necesitaba una. La sensación de la lanza aún permanecía en sus manos, y decidió que a partir de ese momento utilizaría solo una lanza. Debía encontrar una adecuada y con rapidez. Se dio cuenta de que apenas le quedaban unos pocos pesos, insuficientes incluso para cubrir los gastos médicos de su tía, y mucho menos para comprar una arma de aleación que costaba casi 70.000. Sin embargo, se negó a rendirse, buscaba otra alternativa. En ese instante, resonó en toda la ciudad un anuncio que advertía sobre la aparición cada vez más frecuente de bestias feroces en la espesura. El señor de la ciudad buscaba guerreros dispuestos a cazarlas, ofreciendo recompensas generosas. Al escuchar esto, Sujón entendió de inmediato que esa era la oportunidad que había esperado. Más tarde, al regresar a casa, encontró a su tía todavía ocupada tal y como siempre. Ella le aconsejó que no se esforzara tanto y le recordó que ya les había dado dinero hacía poco. Su tío, por su parte, afirmó que mientras pudiera trabajar, no dependería de Sujón y prefería ganarse su propio sustento. Cuando él entró, sus familiares le recibieron con cálido afecto. Él les pidió que descansaran, y que él se encargaría de todo, asegurando que ahora podía conseguir dinero. Su tío sonrió y comentó que, aunque parecía bien, no podía estar sin hacer nada. Aún así,
Quería ahorrar lo suficiente para que Sujón pudiera dedicarse en el futuro a su cultivo. Al escuchar esto, un dolor apretado le recorrió el pecho. La vida austera de sus familiares durante tanto tiempo significaba que, si él no lograba ganar suficiente para que pudieran vivir sin preocupaciones, nunca dejarían de esforzarse. Esa noche, de pie en la azotea, revisó nuevamente su panel de estado. Sabía que el bosque era peligroso y que, si quería ir allí con seguridad, necesitaba fortalecerse más. Decidió invertir todo lo que tenía en su mejora personal. Al dedicar su valor de mando restante a la vitalidad, una poderosa sensación recorrió su cuerpo. Su sangre rugió, sus músculos se tensaron y su aura se hizo más densa y opresiva con cada incremento. El número siguió subiendo hasta detenerse en 95.2. De pie bajo el cielo nocturno, Sujón sintió el poder fluyendo en él. Su presencia ahora transmitía una ligera presión, similar a la de una bestia feroz a punto de ser desatada. Sin decir una palabra, aguar que su vitalidad había alcanzado esa cifra, apenas un pequeño paso para convertirse verdaderamente en un guerrero. 2 días después, en la noche cerrada, yacía en el suelo del campo de entrenamiento, completamente exhausto. Cada parte de su cuerpo le dolía, pero sus ojos estaban brillantes. Sus habilidades marciales estaban ahora en su forma definitiva, el puño ráfaga de trueno, la lanza de la mar Rajing, el puño Badra y la palma de la luz flotante, perfectas. Respiró profundamente, sintiendo que finalmente había logrado su objetivo. Los días seguidos de intensa cultivación habían dado su fruto, y ahora era momento de avanzar a la siguiente etapa. A la mañana siguiente, emprendió viaje hacia la base de artistas Mariscal en la ciudad estrella. Al llegar, no pudo evitar detenerse, asombrado por el espectáculo que le rodeaba. Aunque había visto aquella zona en las noticias en innumerables ocasiones, experimentar su presencia en persona resultaba completamente diferente. Las figuras de los artistas mariscales abundaban en las calles, imponiendo una presencia imponente y casi palpable. Mientras avanzaba, sus ojos se detuvieron en el gran tablón de anuncios públicos que dominaba el lugar. Allí estaban listados diversos precios por partes de bestias feroces no clasificadas, que comenzaban por una cantidad de 300 monedas de estrella azul por una oreja como prueba, y ascendían hasta 5.000 por ejemplares en la fase final del primer nivel. Al leer esas tarifas, Sujón mostró una ligera expresión de desdén. La regla debajo claramente indicaba que únicamente la oreja izquierda de la bestia sería aceptada como prueba válida. Sin ella, no se otorgaría recompensa alguna. La consideró una norma primitiva y un sistema todavía bastante rudimentario. En las cercanías, sus ojos captaron a un hombre en el mostrador, haciendo un gesto que parecía solicitar ayuda para calcular el valor de ciertos objetos, mientras cargaba un saco que claramente contenía orejas amputadas de bestias. Justo en ese momento, en la entrada se desató un tumulto. Alguien gritó que se apartaran, anunciando la llegada del joven maestro Yi. La multitud se abrió instintivamente ante su paso. Sujón lo observó de reojo y enseguida reconoció la figura arrogante que caminaba con confianza. Algo de ese hombre le era familiar, aunque no lograba precisar qué. Se produjo un murmullo en la gente, y si no fuera porque su tío controlaba esa área, quizás ya habría sido golpeado. Algunos comentaron que hacía unos días lo habían golpeado duramente y que merecía lo que le había ocurrido. Sujón escuchaba en silencio y, tras unos instantes, levantó la vista. Sus ojos se cruzaron brevemente con los del desconocido, y entre ambos hubo una breve chispa de reconocimiento. La tensión en el ambiente se intensificó sutilmente. Sujón no pudo evitar pensar que el peligro no solo provenía de las bestias feroces, sino también de las personas que lo rodeaban. Se obligó a mantenerse alerta en todo momento. Cuando estaba a punto de partir, alguien le dirigió una mirada y comentó en voz baja que parecía muy joven y que probablemente era la primera vez que entraba solo en la naturaleza. Sujón respondió con una corta afirmación y siguió su camino. A sus espaldas, aquella persona soltó un suspiro y murmuró que era otro niño ingenuo que se lanzaba hacia su perdición. Una vez en el interior del bosque, Sujón observó el entorno. La vegetación era abundante, silente y casi pacífica en apariencia. Sin embargo, se impuso la idea de no bajar la guardia.
Necesitaba regresar con resultados concretos, no podía volver con las manos vacías. 2 horas transcurrieron mientras avanzaba más profundamente entre los árboles. Bebió un poco de agua y frunció el ceño al no haber visto ninguna bestia feroz. Esto le hizo sospechar que las criaturas cercanas a la periferia ya habían sido eliminadas. Con esa sospecha, aceleró el paso y penetró aún más en la espesura. De repente, su expresión cambió por completo. Justo frente a él se erguía una figura colosal, una bestia feroz. Era enorme, su presencia opresora, y correspondía exactamente a las descripciones que había leído en los libros. Swan lo reconoció instantáneamente. Se trataba de una criatura feroz de nivel 1 en etapa inicial, el Asa Moonwolf. El lobo le miraba con los ojos enrojecidos, enseñando sus colmillos mientras emitía un gruñido profundo. Claramente, estaba hambriento. Cuando el animal se tensó y estuvo a punto de saltar, Swan respiró hondo y se mantuvo firme. La pelea estaba a punto de comenzar. Al avanzar el lobo con sus afiladas garras, Swan reaccionó de inmediato. Esquivó con agilidad y le propinó un golpe electrificado en el abdomen. La fuerza del impacto hizo que el animal volara por los aires, estrellándose con un fuerte estruendo contra un árbol. El lobo quedó colapsado, apenas con movilidad. Swan permaneció allí, con los puños todavía chisporroteando con electricidad. Miró sus manos temblorosas, sintiendo la energía residual recorrer su cuerpo. No pudo evitar pensar que luchar contra feroces criaturas reales resultaba mucho más emocionante que cualquier otra experiencia. Derrotar a una bestia de nivel 1 en etapa inicial con un solo golpe le llenó de adrenalina. Si lograba manejar esa situación con tanta facilidad, se preguntaba cómo sería enfrentarse a las criaturas de nivel 1 en etapa media. Justo en ese instante, una rápida inquietud lo sorprendió. Desde las sombras tras él, surgió una figura imponente. Una respiración profunda resonó en el bosque, acompañada de un gruñido bajo y amenazante, mientras una enorme silueta aparecía a la vista. Era otra criatura, mucho más grande y peligrosa. Un feroz animal en etapa media de nivel 1, un furioso oso negro. La bestia cargó, creyendo claramente que había encontrado una presa fácil. Pero antes de que pudiera atacar, una masa rápida y poderosa impactó en su cuerpo. Un golpe cargado de electricidad lo hizo caer de espaldas, estrellándose contra el suelo con fuerza. Swan permaneció calmado, en silencio. Fue su puñetazo el que había abatido a esa criatura. Respiró lentamente, reconociendo cuánto había avanzado en fuerza. Con la potencia que poseía ahora, siempre que no enfrentara a un animal en etapa avanzada de nivel 2, no corría peligro real. Eso aseguraba una recompensa adicional, 3000 en recompensa por la caza. Mientras pensaba en ello, una notificación del sistema apareció, informándole de que su valor acumulado como mariscal era suficiente para avanzar y convertirse en artista marcial. Sujón sintió su corazón acelerarse, estaba justo en el umbral. Pero antes de celebrar, un rugido aterrador estremeció el bosque, mucho más imponente que cualquier otro que hubiera escuchado antes. La presión que transmitía hizo que su piel se erizara. Su expresión cambió al instante. Se volvió hacia la fuente del sonido, con los ojos entrecerrados. Lo que vio le dejó sin aliento. Una figura colosal se alzaba frente a él. Una enorme serpiente de escamas negras se enroscaba entre los árboles. Era un animal en etapa media, una pitón de jade negro. Su cuerpo era inmenso y su aura, formidable y aterradora. A poca distancia, varias personas luchaban sin éxito, siendo claramente superadas por la bestia. Una tras otra, volaban por los aires, completamente dominadas. Swan observaba la escena, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que esto ocurría en un nivel completamente distinto. De repente, una sensación aguda de peligro le atravesó. Casi de inmediato, saltó a un lado, fue la decisión correcta. La criatura colosal golpeó exactamente donde él había estado, su cola espinosa bajó con una fuerza aterradora. La bestia, sin embargo, no parecía satisfecha y odiaba que su presa hubiera escapado. Swan apenas alcanzó a aterrizar cuando tuvo que volver a saltar, esquivando otra postura de ataque con un movimiento casi milagroso.
La rapidez del golpe le rozó levemente, enviándole una descarga eléctrica por el cuerpo y revelándole cuán veloz era realmente la criatura. Al estabilizarse, notó a un compañero cercano, ya gravemente herido y sin poder moverse. Sin dejar que su propio dolor dominara su ánimo, tomó la arma caída de aquel y, susurrando que la utilizaba solo por un momento, volvió su atención hacia el monstruo. La enorme tripa serpiente se levantó, con la boca abierta en un intento de atacar otra vez. Xuan esquivó por poco el zarpazo, rodando justo a tiempo. Cuando volvió a ponerse de pie, su mente se aceleró con ideas. Era claro que un bestia feral de primer nivel, en su fase final, normalmente requería varios luchadores para ser derrotada, pero él ya había alcanzado un nivel en el que podía enfrentarse a ella en solitario. Entendía que esto se debía a que sus habilidades marciales estaban en un estado perfeccionado. Gracias a su técnica de paso vacío perfeccionada, se movía con una rapidez cegadora en el campo de batalla, esquivando los ataques de la bestia. Luego, lanzó un contraataque, impulsado por la técnica de lanza del mar furioso. La lanza atravesó la piel de la criatura, provocando un rugido de furia. La serpiente gigante se agitó con violencia y se enfureció por el dolor. Xuan no se detuvo, y atacó otra vez, sus movimientos fluidos y precisos, logrando enloquecer a la bestia. Sin embargo, sabía que, por tamaño, dar un golpe decisivo no sería sencillo y que el diferencial de dimensiones dificultaba hallar un punto vital. La paciencia era clave, debía desgastarla y esperar la apertura perfecta. En ese momento, la bestia volvió a reaccionar con un fardo de fuerza que amenazaba con aplastarlo. Respondiendo rápidamente, Xuan activó su puño tronador, ejecutándolo con precisión. La fuerza explosiva se enfrentó frontalmente al ataque de la criatura, deteniéndola en seco. La onda sónica se expandió, haciendo que ambos retrocedieran tambaleándose. La contienda aún no terminaba. Sabía que, si lograba impactar con éxito, no podía permitirse quedarse mucho tiempo en esa posición. Tenía que retroceder, ampliar la distancia y buscar otra oportunidad. Un error en esa situación podría costarle la vida. El combate exigía un precio alto. Sintió que su respiración se hacía más pesada con cada intercambio y, aunque la lucha era agotadora, era también la estrategia más segura que podía seguir. Sin embargo, a medida que el combate avanzaba, él mismo percibía cómo su resistencia comenzaba a disminuir, revelando el desgaste que implicaba enfrentarse a una criatura de esa magnitud. Al mismo tiempo, la mamba de jade negro no progresaba mucho mejor. Sus movimientos se volvían más pesados, su respiración solía ser difícil y atrapada. Xuan comprendió que la criatura también se aproximaba a sus límites. Solo un poco más, pensó. Si logro mantenerme en pie, acabaré con ella. Se estabilizó, preparándose para el siguiente enfrentamiento, concentrado en la bestia que tenía frente a sí. Pero, sin previo aviso, un escalofrío inquietante recorrió su espalda. Algo andaba mal. Antes de poder reaccionar, una fuerza violenta lo golpeó por un lado. La fuerza lo lanzó por los aires, y su cuerpo chocó con dureza contra la tierra. En un instante, quedó sin aliento. Se obligó a rodar, apenas logrando bloquear el siguiente golpe. La embestida le sacudió los huesos. Se dio cuenta demasiado tarde de que había sido emboscado. Con esfuerzo, logró ponerse de pie y exigió saber quién era el atacante. Desde las sombras, varios individuos dieron un paso adelante. Uno de ellos soltó una carcajada abierta, claramente disfrutando de la situación. Se burló de Xuan, preguntándole cómo se sentía al ser sorprendido de esa manera, y sugirió que quizás sería mejor que entregara la serpiente de jade negro. Los ojos de Su Hong se estrecharon al reconocer al orador. Su corazón se hundió levemente. La verdadera complicación había llegado. La situación de Su Hong era sumamente precaria, rodeado por numerosos matones con quienes tenía un pasado difícil. El líder de aquellos le dijo que, cuando vio a Su Hong atreverse a salir solo de la ciudad, pensó que seguramente moriría fuera de ella. Mencionó que no esperaba que Su Hong tuviera tanta suerte. No solo no murió, sino que también había logrado recuperar a una gigantesca y herida serpiente de jade negro. Luego, miró hacia la serpiente herida y cercana a la muerte,
sintiendo que esa sería una oportunidad perfecta para él. Su-hong pensó que, si ellos afirmaban haber hallado a la serpiente gigante de jade negro, eso solo podía indicar que hace poco habían llegado. Observó que los 5 presentes eran artistas marciales y que tenían la ventaja en número, por lo que comprendió que no podía enfrentarlos directamente. Pero de repente, uno de los enemigos corrió hacia él con el puño listo para golpear, gritando que Su-hong no había oído al joven maestro Yi, quien quería esa serpiente gigante. Preguntó por qué Su-hong todavía no había huido. Al ver toda esa escena, Su-hong se enojó profundamente y canalizó una gran cantidad de aura en su mano. Dijo que el empujón que recibió unos instantes atrás fue solo por un ataque por la espalda, y preguntó si realmente pensaban que no podía vencerlos. Entonces, lanzó un puñetazo directo contra el enemigo, y sus fists chocaron, liberando una poderosa corriente de energía que se expandió por todas partes. El adversario quedó atónito por la súbita agresión y pensó en cuán aterradora era la fuerza de Su-hong. Pero Su-hong no se detuvo y le propinó un golpe directo en el rostro, que lo envió volando ante la vista de los otros matones. Entonces, el líder exclamó que esa era una poderosa técnica de Badra y que efectivamente se trataba del Minotauro. Los presentes quedaron impresionados por la demostración, pero Su-hong lo reconoció como el zorro blanco. Wite-Fax expresa su indignación al decir que Su-hong le causó una profunda humillación frente a muchas personas, algo que jamás le había ocurrido antes. En su furia, ordena de inmediato a sus matones que acaben con él. Sin dudarlo, todos avanzan con armas en mano hacia Su-hong, quien rápidamente agarra su lanza y se adentra en la maleza. El líder de los matones, Wite-Fax, no quiere que escape, por lo que ordena a todos que lo persigan, y sus seguidores se lanzan tras él sin dudarlo. Buscaron en el bosque, inspeccionando posibles escondites donde podría esconderse, pero uno de ellos comenta que no logran descubrir su ubicación y pregunta dónde está. Otro advierte que el bosque del frente es espeso y fácil de emboscar, aconsejándoles que tengan cuidado. Sin embargo, uno de los matones no comparte ese temor y se atreve a cuestionar si tienen que temer solo a un chico, considerando que hay muchos de ellos. De repente, alguien detrás de él se mueve a una velocidad alucinante, y al volverse, ve que es Su-hong. Este lo derriba con un golpe potente, enviándolo volando justo frente a su líder, dejándolo claramente sin sentido. Al ver esto, el líder se sorprende por la rapidez de Su-hong. Wite-Fax no puede creer lo que presencia, y tras esa demostración de fuerza, los demás automáticamente forman un círculo, evitando estar en la trayectoria de ese puñetazo aterrador. Uno de ellos menciona que se trata del puño de la corriente del rayo, el puño del eco de 9 ráfagas. Otro afirma que incluso los artistas marciales de tercer nivel no logran perfeccionar esa técnica al máximo. La frustración de Wite-Fax aumenta y les ordena que callen, pensando en silencio que un puño baja perfecto o un puño de la corriente del rayo perfecto parecen imposibles de alcanzar. La gente está aterrorizada, y él mismo siente un temblor de miedo interior. Pero lo que aún no sabe es que Su-hong, escondido en lo alto de un árbol, los observa como si fueran pequeños ratones cazados por un felino. Para Su-hong, el grupo se parece a una bandada de ratones que él podría aplastar con facilidad si no hubiera agotado demasiado su vitalidad tras acabar con la serpiente gigante. Sin embargo, lanza su lanza, pensando que solo puede esperar oportunidades para eliminar a uno por uno. La lanza cae cerca de ellos, espantándolos aún más. En ese momento, Su-hong sorprende a uno de los matones, lo agarra y ataca con rapidez fulminante. Tras su golpe, desaparece en las sombras, dejando a los demás completamente aterrorados. Sienten que, aunque todos juntos, no tienen oportunidad contra su poder y ferocidad. Los matones le dicen al joven maestro Yi que esa criatura es demasiado fuerte y que deben huir rápidamente, pero el líder no está dispuesto a aceptar eso. Él no quiere retirarse y prefiere demostrar su fuerza, aunque en su interior siente miedo. Con expresión falsa de determinación, afirma que huir sería una ridiculez y que hoy debe matar a Su-hong. Mientras tanto, Su-hong se mueve rápidamente en torno a ellos, con una velocidad que les resulta imposible de seguir. Apenas logran distinguir su figura, y en medio de la confusión, de repente, su figura pasa velozmente junto a sus ojos. Como líder de los matones,
Blanco Zorro comienza a decir algo sobre ese chico, pero en ese instante otro de los secuaces es atrapado y lanzado con fuerza contra el suelo. Sin perder tiempo, Sujón desaparece nuevamente en las sombras. Al presenciar esto, el temor y la frustración de Blanco Zorro crecen intensamente, pues apenas han transcurrido unos días desde que empezó a notar lo más poderoso, casi irreal en su fuerza. En un momento, Sujón vuelve a pasar justo detrás de él, y Blanco Zorro, alarmado, se gira rápidamente, pero no ve nada. Maldice en silencio, convencido de que Sujón no pudo haberlo sorprendido así, y en cuanto vuelve a mirar, Sujón aparece justo a sus espaldas, pensando que finalmente llega su turno. Blanco Zorro reacciona instantáneamente, se vuelve y afirma que no se dejará vencer, huirá, preparándose para la batalla. Comienza a armar su aura mágica y lanza un ataque con una técnica conocida como el dedo que rompe el vacío. Sujón se esquiva con agilidad y avanza rápidamente. La raíz que está detrás de él no tiene tanta suerte, la fuerza del ataque de Blanco Zorro es enorme, y el árbol se desintegra por completo. Sin detenerse, Blanco Zorro sigue atacando con ráfagas sucesivas de rayos y repite la misma técnica, gritando en cada intento, la yema que rompe el nada. Sin embargo, no importa cuántos golpes intente, Sujón es demasiado veloz y logra esquivarlos todos sin excepción. Mientras se oculta y esquiva, Sujón piensa que esa fuerza es increíble y que el nivel de esa habilidad de combate seguramente no sea bajo, incluso considerando que podría ser una técnica de nivel título. Le parece interesante y siente que podría agregar algo similar a sus propias habilidades algún día. Pero el chico ante él, cuya yema brilla con una aura azul intensa, no está en absoluto calmado. Está extremadamente frustrado, pensando que ese maldito niño ya quedó grabado en su memoria, y que si Sujón osa herirlo, una vez que regrese, arrasará con toda su familia. Al escuchar esas palabras, su eco resuena con fuerza en la cabeza de Sujón, quien siente como la ira crece en su interior. La idea de que alguien pueda amenazar a su familia le resulta inaceptable. Parpadea sorprendió, y sin pensarlo mucho, se lanza en una rápida maniobra de esquivamiento hacia Blanco Zorro. Pero este comienza a hablar sobre sus antecedentes, diciendo que su tío es el supervisor de la base de los artes marciales y que su padre también tiene un puesto importante. Antes de poder terminar, Sujón ya está justo detrás de él, con su poderosa aura presionando con fuerza. En esta ocasión, Sujón no dice nada inicialmente, solo quiere demostrar su fuerza. Reúne toda su energía en el puño, que comienza a brillar con una fuerza aterradora, y finalmente habla. Comentó que prefería la forma en que Blanco Zorro parecía antes, altivo y arrogante. Le repugna esa soledad que transmite, pero al mismo tiempo, decide que disfrutará de esta venganza. Sin dudar, le propina un golpe directo en la cara, haciendo que Blanco Zorro salga despedido a gran distancia. La potencia del impacto es abrumadora. El golpe le impulsa profundamente hacia el bosque, atravesándolo de un lado a otro, hasta que finalmente choca con el suelo. El aire se llena de humo y una nube densa que dificulta la visión. Cuando la situación se estabiliza, Sujón se acerca lentamente con una expresión furiosa, rodeado por una aura roja que irradia una energía intensa. Sus palabras son firmes: White Fox no debió haber usado a su familia como amenaza. Yaciendo en el suelo, gravemente herido, White Fox le pregunta por qué Sujón tiene tanta fuerza y se niega a aceptar la realidad. Insiste en que Sujón ni siquiera parece un artista marcial de verdad. Con un grito, exige saber qué es realmente Sujón. Detrás de ellos, un enorme paisán escucha y fija la mirada en la escena. White Fox, de pronto, intuye que algo está mal. Cuando voltea para atrás, la serpiente mueve su cola con rapidez y se lanza en un ataque, abriendo sus fauces colosales con intención de morder. Tras derribar a White Fox, el enorme reptil centra toda su atención en Sujón. Sujón ha comprendido que ha luchado demasiado tiempo contra los maleantes y que la serpiente ha recuperado sus fuerzas. Está lista para una nueva embestida, ahora con ventaja. La fatiga y las múltiples peleas han menguado su confianza, y la frustración se refleja en su rostro. Los otros combatientes, cubiertos de heridas, muestran un ánimo de desesperanza.
Uno de ellos maldice que el joven es demasiado extraño, mientras otro pregunta por la ubicación de Young Mastery, especulando si terminó con aquel joven. De repente, ven acercarse rápidamente al mismo oponente que los había reducido antes. Prepáranse para otra pelea, pero Su-Hon no busca confrontarles. Continúa avanzando con calma y les ordena que se aparten de su camino. Solo en ese momento comprenden por qué corre con tanta rapidez. Justo detrás suyo, la serpiente gigante muestra una expresión de furia desmesurada. Ninguno puede pronunciar palabra alguna cuando la serpiente ataca sin previo aviso. Su-Hon, hábil, salta a un lado con su lanza en mano, esquivando el golpe mortal. Sin embargo, uno de los desprevenidos niños no logra reaccionar y la serpiente lo atrapa en sus fauces. Aparece en pantalla un aviso: un oponente artista marcial fue derribado indirectamente y se otorgan 30 puntos de valor marcial. Luego la serpiente ataca a otro de los presentes, que tampoco logra escapar a tiempo, y se muestra una nueva notificación: un oponente artista marcial fue derribado indirectamente y se suman otros 30 puntos de valor marcial. Esto sorprende a Su-Hon, quien no esperaba conseguir puntos de esta forma. Sin embargo, la serpiente vuelve a dirigirse contra él, y Su-Hon salta una vez más para evitar la cola fulminante. El reptil demuestra ser muy astuto, lanzándose a usar todo su cuerpo con el fin de sorprender. A pesar de esto, Su-Hon no cesa en su movimiento de esquivar y avanzar a toda velocidad. Mientras pelea y corre, se da cuenta de que tras tantas batallas su valor marcial ha alcanzado un nivel suficiente para poder avanzar y convertirse en un verdadero artista marcial. Corre veloz entre los árboles, lo que solo incrementa la ira del serpiente. La tensión crece, y en ese momento, ninguno de los presentes logra expresar palabra alguna. La serpiente, en un intento artero, vuelve a lanzarse contra Su-Hon, pero él salta para esquivar la ataque una vez más, manteniéndose siempre en movimiento. La lucha continúa, y aunque la serpiente intenta atraparlo con todo su cuerpo, Su-Hon se mantiene en constante desplazamiento. Cada golpe y cada esquive le permiten acumular puntos y avanzar en su meta. Al comprender que el esfuerzo y la perseverancia están dando frutos, siente cómo su valor marcial se acerca al umbral necesario para trascender y convertirse en un verdadero artista marcial. Se desplaza rápidamente entre los árboles, haciendo que la serpiente aún más furiosa redoble sus ataques. La batalla por su destino continúa en un escenario de tensión y habilidad. Por más que lo intenta, no logra alcanzarlo. Mientras corre, Su-Hon continúa pensando que sería perfecto encontrar un lugar seguro donde poder atravesar sin peligro. De repente, avista algo adelante, una pequeña cueva, justo el refugio que buscaba para protegerse de los ataques de la serpiente gigante y concentrarse en fortalecer su poder. Al notar la cueva, la considera ideal y se dirige rápidamente hacia ella. La serpiente, aún justo detrás de él, está a punto de atacarlo de nuevo, pero en ese instante, Su-Hon salta directamente al interior del refugio. La criatura lo sigue y trata de entrar, pero su enorme cuerpo queda atascado en la entrada, incapaz de avanzar. Solo puede rugir frustrada mientras Su-Hon observa con calma su sistema, revisando sus estadísticas. En su pantalla aparece su nombre: Su-Hon, con vitalidad a 96 puntos, espíritu a 23, físico en un 3% de su cuerpo mortal, y sus habilidades marciales en nivel perfecto, incluyendo la técnica del lanza tempestuosa, el puño de la ráfaga de trueno, el puño Vadra, la palma luz flotante y el paso del vacío. Su valor marcial suma 504. Inmediatamente, comienza a manipular el sistema sin detenerse, consciente de que debe avanzar más rápido. Su objetivo es acumular la mayor fuerza posible en el menor tiempo. Se concentra en mejorar su vitalidad, tocando repetidamente y sintiendo cómo ésta fluye a través de su cuerpo. Tiene la sensación de que todo su cuerpo arde, como si magma recorriera sus venas en lugar de sangre. Pronto, su vitalidad alcanza la centena. La misma serpiente parece percibir que algo aterrador está sucediendo. En ese momento, aparece una notificación que indica que ha logrado la primera etapa como artista marcial. Su-Hon reflexiona que finalmente se ha convertido en un verdadero guerrero. Cierra el puño, una aura poderosa recorre su ser, y mira a la serpiente, diciéndole que ahora su turno ha llegado.
La serpiente, sintiendo un miedo profundo, intenta retirarse para escapar, pero Sujón no le da esa oportunidad. Reúne toda su fuerza y lanza un golpe extremadamente poderoso. La serpiente, atrapada en la cueva, no logra escapar a tiempo, el potente puñetazo la impacta y la envía volando, haciéndola rugir de frustración. Es increíble cuánto ha avanzado en tan solo un corto periodo. Pero Sujón no se detiene allí. Forma otro puño y lanza una nueva técnica baja, saltando sobre la cola de la serpiente y utilizándola como apoyo. La golpea sin descanso, haciendo que, tras una nube de polvo y humo, quede tendida en el suelo, derrotada y temblando. En ese momento, se alza victorioso sobre la gigantesca serpiente. Su valor marcial aumenta otros 92 puntos y él piensa que, aunque la víctima ya estaba gravemente herida, ahora puede enfrentarla cara a cara, sin temores. Entonces, sentado allí, reflexiona sobre la recompensa que podrá obtener. Sabe que normalmente, cazar bestias feroces requiere cortarles la oreja izquierda para intercambiar por dinero. Pero en el caso de las serpientes, no tienen orejas, así que no sabe qué hacer. Tras meditar unos instantes, decide dejarlo pasar y comenzar a regresar apresuradamente. Al alejarse, el bosque queda en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. Solo quedan vestigios de destrucción y todo el caos previo ha desaparecido por completo. Sujón avanza con determinación, observando a los tontos que intentaron unirse contra él y terminaron en ese estado. Para él, apenas han tenido una mínima suerte. Mientras camina, piensa si podrá encontrar la técnica del alto comandante que aquel otro utilizó. Poco después, detecta algo y reconoce que se trata del dedo rompedor del vacío. Considera que eso resulta realmente fascinante. Decide permanecer cerca de la cueva por un tiempo, enciende una hoguera y se sienta junto al cuerpo de la pitón caída. Se dedica a estudiar la técnica y afirma que ya ha memorizado por completo la primera fase del método de cultivación del dedo rompedor del vacío. Planea usar su sistema para dominarla rápidamente. Al seguir practicando, pronto aparece un clon para que lo enfrente. Sin demora, el clon vuelve a usar el dedo rompedor del vacío una y otra vez. Mientras lucha contra él, la maestría de Sujón aumenta rápidamente, alcanzando primero la 51%, luego el 63%, el 77% y el 93%. Poco después, la técnica entra en el nivel básico y empieza a cargarse desde un 1%. Sin embargo, Sujón se ve claramente agotado. Sigue tosiendo y comenta que, siendo una habilidad de rango B, incluso alcanzando la fase básica supone una gran presión para su cuerpo. La guía del método le indica que debe buscar un monstruo para poner a prueba su poder. 3 días más tarde, enfrenta a un enorme monstruo que ruge con fuerza, un oso de proporciones colosales. Usando el dedo rompedor del vacío, combate cara a cara y, finalmente, lo logra derribar. Tras la batalla, Sujón afirma que ha alcanzado finalmente el nivel perfecto. Añade que este poder realmente justifica ser una habilidad de comandante de rango B. Aparece una notificación informando que ha dominado el dedo rompedor del vacío y que llegó a su nivel supremo. Entonces, Sujón decide que es momento de regresar. En la base de los artistas marciales, una multitud numerosa se ha congregado. Uno exclama en shock que el total alcanzó las 230.000. Otro comenta que el escuadrón de truenos ha sido increíblemente feroz, matando a tantas bestias feroces. Alguien más dice que ese solo botín equivale a varios meses de esfuerzo arduo. Otros apuntan que es asombroso que no haya ninguna bestia feroz de rango inferior, que todas sean de nivel 1 y que incluso haya algunas de alto nivel. La recepcionista levanta la vista con asombro y anuncia los resultados. Hay 72 bestias feroces de nivel 1 en fase inicial, 83 de nivel medio y 17 en nivel alto, con una recompensa total de 46.000 monedas de estrellas azules. Sujón piensa que quizás derribó demasiadas, y eso resulta demasiado evidente. Lamenta no haber sido más moderado en la caza, esperando que esto no le traiga demasiados problemas. La multitud enloquece ante esos números, totalmente fascinada. De repente, algunos comienzan a avanzar mientras Sujón avanza hacia adelante.
Algunos gritan que la base ha sido atacada y se preguntan cómo es posible con tantos artistas marciales de alto nivel allí. La conmoción aumenta rápidamente al aparecer una persona, primero se muestran unas manos, y luego aparece completamente la figura que las acompaña. Jiki, la autoridad en la base y tío de Jiang, ordenó de inmediato bloquear toda la instalación, sin permitir que ni una sola mosca lograra escapar. Sus subordinados respondieron sin vacilar, asegurando que cumplirían con la instrucción sin demora. Poco después, llegó otro supervisor que, al acercarse, preguntó qué había ocurrido. Jiki informó con gravedad que su sobrino Yong y los 4 artistas marciales que lo acompañaban estaban todos muertos. La multitud quedó en silencio, impactada por la noticia. Alguien susurró con incredulidad que Yong había sido derrotado, y que todo un grupo de 5 había sido exterminado. Otro comentó en voz baja que había sido una buena matanza, ya que todos allí habían sido robados alguna vez por Jiang. Un tercero agregó, en tono de secreto, que si no fuera por el respaldo de Jiang, hace tiempo que lo habrían eliminado. Alguien más murmuró con cierto desprecio que por fin había caído ese cobarde. Entonces, Jiki anunció que en el cuerpo de Jiang faltaba una habilidad marcial de rango D y ordenó registrar a todos los artistas allí presentes. Nadie podía salir hasta esclarecer toda sospecha. Su-Hon observó que, viendo los cuerpos, parecía evidente que la bestia que los había asesinado había sido la gigantesca Pitón, por lo que no creía que la culpa recayera en él. Sin embargo, a medida que avanzaba la búsqueda y se revisaba a más personas, empezó a sentirse incómodo. Intrigado por las miradas y susurros dirigidos hacia él, empezó a sospechar que también podrían estar apuntando sus ataques contra él mismo. De repente, Jiki se acercó directamente a Su-Hon acompañado de sus hombres. Con apariencia cortés, afirmó que había oído decir que Su-Hon había matado a bestias feroces por un valor superior a 400.000 y lo elogió por sus habilidades. No obstante, la energía de color rojo que rodeaba a Jiki dejaba claro que su humor no era bueno y que probablemente ya había percibido algo. Su-Hon mantuvo la compostura, consciente de su mayor poder actual, e incluso en su interior se preguntó si sería capaz de derrotar a aquel hombre si la situación se volviera peligrosa.